Ok. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos aquí con Merit. Merit es una mujer intersexual mexicana. Ella ha colaborado con Brújula Intersexual desde hace unos años ya. Es coautora del libro Brújula, Voces de la Intersexualidad en México. Su testimonio titulado Intersexualidad forma parte de la sección de Horizontes del libro. También ha colaborado con Brújula en nuestro proyecto de nuevas representaciones sobre intersexualidad, específicamente en los materiales de microrelatos sobre intersexualidad. Bello Bello, micronarrativas de la intersexualidad en torno al vello facial y corporal en mujeres. Que del hospital enferma, relatos intersex sobre atención médica. Y micronarrativas de la intersexualidad en torno a la maternidad. También ha colaborado con el proyecto intersexual de Adiós al Futuro. Pues bienvenida, Merit, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Qué bueno que estés bien. Entonces, pues si te parece bien, iniciamos con la primera pregunta y es, ¿cómo fue tu pubertad? Pues mi pubertad fue muy pequeña. Si a pubertad le llamamos como la etapa en la que en la que tienes cambios corporales, creo que fue muy chiquita. Yo recuerdo que tendría como 6, 7 años cuando empecé a tener vello en la parte íntima. Y entonces, esos pequeños cambios pues eran diferentes porque pues yo veía a mi prima, normalmente tenía el cuidado, a veces nos dejaban con familiares y, y pues sí éramos diferentes, ¿no? O sea, físicamente nos veíamos diferentes. Entonces, ahí empezó como esa pequeña etapa de pubertad. Y pues mi mamá normalmente me comentaba, me decía que procurara no mostrar esas partes del cuerpo, que fuera al baño sola, que no lo mostrara, ¿no? O sea, que eso no se podía ver. Y a mi mamá sí la llegué a ver y dije, ah, pues bueno, somos como parecidas, ¿no? O sea, las dos tenemos vello, entonces debe de ser normal. Y pues creo que ahí empezó como esa pequeña etapa de pubertad, aunque todavía era una edad mentalmente, pues es una edad pequeña, o sea, no eres tan consciente de esos cambios físicos. Y pues a lo mejor en la secundaria, que ya fue como la etapa en la que normalmente empiezas a ver los cambios, biológicos en el resto de las personas, pues tú no te identificas, empiezas a notar una diferencia grande en cuanto a la forma en la que cambian los cuerpos em, masculinos y los cuerpos femeninos y cómo eres tú, ¿no? O sea, y si ya empiezas a ver como, mm, o sea, yo no tengo senos. Y decías, bueno, pues pues en algún momento me crecerán. Y platicando con una amiga que también tiene el mismo tema que yo, me decía, yo me ponía a orar y le decía, Señor, por favor, que me crezcan. En realidad a mí no me molestaba porque ya después con la maternidad sí ya tuve más senos y te puedo decir que de no tener a tener, creo que es mejor no tener. Es más cómodo, pero, eh, pero pues creo que la pubertad sí la vives muy pequeño, que tienes que entender que el cuerpo es diferente, o sea, que no tienes las mismas etapas, no piensas de la misma manera y no percibes el mundo de la misma manera, ¿no? O sea, también recuerdo que a esa edad me volví consciente de mis gustos. O sea, fue como un momento en el que, mm, pues por los cambios te empiezas a dar cuenta que tus gustos son diferentes
a los de otros niños, ¿no? Y que te atraen cosas diferentes. Entonces, empiezas también con ese cuestionamiento de entonces, a lo mejor el tiempo que pasa una persona inter en este asunto de la sexualidad, de descubrirla, de saberse diferente, de sentirse diferente, de escuchar su voz diferente, es una etapa que la pasas muy pequeño y la continúas a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, porque pues de alguna manera siempre te sientes así como, digo, finalmente lo que hacemos los seres humanos es compararnos con otros, ¿no? Ver a los otros, ver lo que sienten, ver cómo lo perciben y en ese verlo, pues también terminas diciendo, ¿y yo cómo soy, no? O sea, en realidad, ¿cómo lo percibo? Porque, por ejemplo, cuando tuve esos cambios, por alguna razón me tuve que ir a la ciudad y terminé cursando la primaria o parte de los años de la primaria los cursé en la ciudad. Y al estar allá en la ciudad, nadie me quería hablar porque yo tenía la voz grave. Entonces, como que se les hacía raro, ¿no? O sea, ya ves que siempre decías presente, fulanito de tal, presente, y aquí está. Pues la razón por la que se les hacía raro era porque tenía la voz muy grave y todos los demás niños tenían la voz aguda, ¿no? Como ratoncito. Y tenía un primo que me consiguió un amigo. Y entonces obligaba al niño a que estuviera conmigo a la hora del recreo. Y era mi amigo. Y entonces era con la persona con la que platicaba, con la persona con la que estaba en ese tiempo. Yo tampoco no era muy sociable porque pues mi mamá también me decía que procurara no hablar o que buscara la forma de hablar menos grave, ¿no? O sea, que hiciera la voz más delgadita. Pero pues es como pedir algo que no se puede, ¿no? Entonces procuraba hablar menos, lo menos que se pudiera, digo, en esa etapa de la primaria, y ya después en la secundaria te das cuenta que no es un defecto. O sea, he tenido amigos que me han dicho, bueno, pues es que me gusta tu voz, ¿no? Y tú de así de, bueno, pues, pues esta es la que me dieron, ¿no? Pero pues yo creo que sí lo vives muy pequeño y lo continúas, o sea, porque eso sigue mucho tiempo, ¿no? O sea, no deja a lo mejor nuestra pubertad se prolonga, ¿no? Porque aparte, como que esa etapa es en la que te descubres y empiezas a crear tu personalidad. Entonces, ese descubrirte y crearte, creo que pasa más tiempo con nosotros que con el resto de las personas. Pues sí, la verdad que, pues sí, la pubertad es totalmente distinta. Pues por una parte, como dices, se prolonga, ¿no? Pero también Sí, porque inicia más temprano. Y sí, entonces, como inicia más temprano, pues hay más tiempo para dudas, hay más tiempo para sentirte confundido, hay más sí, tiempo para muchas cosas. sí, para elegir, ¿no? O sea, yo recuerdo en sexto de primaria que odiaba el vestido fue un vestido con un color brillante melón chillón y me parecía ridículo. Y me pusieron caireles y yo así de, ¡ay! Y yo ya con vellito aquí porque normalmente las personas con mi diagnóstico pues tendemos a tener más vello, ¿no? Entonces, yo me sentía así como fuera de sitio, ¿no? Y así de, ¿por qué tengo que hacer esta cosa llamada baile y en este vestido tan feo? Digo, finalmente ahorita lo bueno es que ya no tienes que usar como el uniforme de diario, que es como la falda Ujú. y la blusa. O sea, ya en las primarias ya les permiten llevar el pants, por ejemplo, si no se sienten cómodos. Pero sí era algo que era forzoso, ¿no? Que llevaras tus calcetitas de holanes, por ejemplo, y yo así de, Ujú. no, pues calcetitas de holanes, guacala, ¿no? Cuando pude, pues me corté el pelo
mi mamá le encantaba hacerme así como coletas y ponerme ahí las trencitas y no sé qué tanto, y yo me corté el pelo lo más rápido que pude. Y de ahí no lo he querido tener largo. Entonces, creo que han sido cosas que tú solo vas como descubriendo si te gusta, si te sientes cómodo, si crees que así te ves como tú quisieras verte, ¿no? Y aparte, Ujú, pues es algo que poco a poco lo vas asimilando, ¿no? O sea, igual pasa con los gustos, ¿no? O sea, eh, yo siempre he dicho que soy una persona que ha elegido ser, que ha elegido tener o tener una pareja, que no sea de mi propio sexo y entender qué es lo que esperas, ¿no? O sea, qué es lo que deseas, ¿no? En la ujú. vida. Y a lo mejor pues tienes más tiempo para, como tú dices, para probar, ¿no? Sí. Que eso es algo que no viven todos, ¿no? O sea, porque creo que esa etapa la vives como 2, 3 años y ya, ¿no? O sea, Ujú, ya está todo definido, ya. Creo que hay unos que empiezan a los 12, a los 13, y ya como a los 17, 18, ya tienen todo muy claro, ya siguen con su vida, ¿no? Pero pues no, nosotros empezamos muchísimo antes, ¿no? ujú. Sí, de alguna manera es parte de la hiperplasia, eso de la pubertad precoz, de iniciar el proceso mucho antes. Fíjate que ahorita que tú hablabas de que te empezó a salir vello corporal, que te empezó a salir vello y que tú lo veías en tu mamá también y tú pensabas, ah, pues es normal. Pues fíjate que a mí, desde que tengo memoria, tengo vello en todo el cuerpo. Creo que no se observa bien porque tengo activado el efecto ahí en la cámara, pero eh, cuando estaba en la primaria tenía yo muchísimo vello, más que ahora. Tenía muchísimo más vello en piernas, incluso me ponía las calcetas esas largas, las blancas largas. Mm, Y según yo, las calcetas iban a ocultar mis vellos, pero no, ahí se salían de los vellos y ahí con los pelos todos parados ahí a través de las calcetas. Y entonces yo nunca como que pensé así como que los vellos fueran algo propio de los hombres o que la falta de vellos fuera algo propio de las mujeres desde chiquita, sino que yo veía mi cuerpo porque yo veía a otras señoras ahí en mi pueblo y varias tenían mucho vello. Y entonces yo pensaba que el vello era algo característico así de la gente mayor, ya de los adultos y no de los niños y niñas. Y entonces decía, pero ¿por qué yo tengo vello? ¿Por qué me salió antes? O sea, las niñas, ni mis compañeros tienen vellos, porque a mí me salió antes que ellos, y esto es de gente adulta, eso era lo que yo pensaba. Ya fue mucho más tarde con los medios de comunicación y la televisión y todas esas cosas que vi que la gente concebía que los vellos eran característicos de los hombres y la falta de vellos era de las mujeres. Y entonces sí, yo pensaba así, pero ¿por qué si yo soy una niña? Estoy chiquita. Pero pues yo, sí. yo me compré una maquinita para depilar y entonces, ahorré, no sabes. Y tuve que trabajar mucho porque antes, el salario mínimo eran 8 pesos con 50 centavos y la maquinita valía 100. Órale. Entonces, había que guardar mucho dinero. Y entonces me compré mi maquinita, de esas de Philips. Ujú. Y entonces ponía a mi hermano, yo tengo un hermano más pequeño, entonces le decía, vente, vamos a jugar a las carreteras. Y él me decía, sí, sí, porque pues él es un niño, ¿no? Entonces Ajá. lo ponía a quitarme el vellito de la espalda. Entonces él hacía sus carreteras. Y era algo muy chistoso porque todavía lo recordamos, o sea, digo, finalmente, pues sí éramos niños, pero bueno, yo ya no tan niña, pero él sí era muy pequeño y todavía nos acordamos que jugábamos a las carreteras, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo ves?
Órale, pues ya me imagino que él se ha de haber divertido bastante. Sí, sí, era la diversión. Ujú. Estaba haciendo carretera. Sí. Oye, ¿y qué pensabas que iba a ocurrir en tu pubertad y no ocurrió? Mi mamá estaba muy preocupada por la regla. Ujú, Este, yo no fui muy fan así de como de la regla. ujú. No fue algo como, cuando me lo explicaron, yo dije, no, eso es horrible. ¿Qué te sale qué? ¿Y cómo? O sea, sangras, pero no sangras. No, 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 no. O sea, a mí me parecía algo fuera de sitio. O sea, como que yo decía que si se podía evitar eso, para mí sería mejor. Entonces, mi mamá sí, estuvo como muy insistente de que era algo que me tenía que suceder, que por qué no me pasaba. Y luego me preguntaba, ¿no? Era algo como una pregunta recurrente, ¿no? Así de, oye, ya te bajó? Y yo así de, pues no, no, todavía no. Yo soy feliz sin eso. Dejemos que la vida pase. Y la verdad es que sí reglé, pero reglé muy poquito. O Ujú, sea, y reglé un tiempo muy corto de mi vida. O sea, habrán sido como entre los 20 y hasta los 21, porque después tuve un tema ahí médico de un tumor y me quitaron un ovario. Yo no sabía, y eso es algo que no es como muy común que te lo expliquen, que un ovario trabaja un mes y el otro ovario trabaja el otro mes, y uno un mes y el otro mes. Pero, pues somos diferentes, ¿no? Entonces, mi cuerpo no lo hizo así. El mío, solo mi ovario, el que me quitaron, el izquierdo, por el tumor, trabajaba todo el tiempo. O sea, él hacía la chamba doble, ¿no? Ya sabes, porque el ujú, otro era huevón. Entonces, decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Si no piensas hacerlo tú, lo voy a hacer otra vez, otro mes, ujú. ya que, Sí. ¿no? Y gracias a eso, pues pude embarazarme, ¿no? Porque ese pequeño periodo, ese inter de periodo, pues fue el que me ayudó a mi embarazo. Pero después cuando por la cuestión del tumor me lo tuvieron que quitar, me lo tuvieron que extirpar, nos dimos cuenta, porque pues eso no es algo común, nos dimos cuenta que el otro no quería chambear. Ujú, Y entonces me decían los ginecólogos, me decían, no, pues es que pues vamos a bombardearte de hormonas, pero tú sabes que nuestro tema es hormonal. Y a mí como que no me sonaba lógico porque yo decía, bueno, pues me vas a bombardear de hormonas y otra vez pues yo ya tengo hormonas y me vas a echar más hormonas y ujú. o sea, aguanta, o sea, o sea, con trabajo si puedo con las que tengo ahorita, como que no se me hace sano. Y entonces yo les decía, no, mejor no, y aparte a mí eso no me gusta mucho, como que no soy fan de la regla. ¿Qué Ujú. tiene malo que ahí se queden? Pues sí. ¿Qué tal si quieren ser ninis, no? Y ellos me decían, no, pues es que a lo mejor te puede dar cáncer. Y yo, ay, mija, nos puede dar cáncer hasta por comer cosas, o sea, no te apures. Entonces, y yo, ¿usted conoce a varias que les haya dado cáncer por esto? Y me dice, no, ninguna. O sea, dejémoslo así, ¿no? O sea, me voy a aventar el volado, no se preocupe. Pero sí, nada más, yo creo que habré arreglado como 2 años. Ujú, No, no fui fan. Mi mamá sí era así de que no, tienes que arreglar y nunca fui muy exacta, o sea, nunca fui así de cada mes, o sea, me daba mes y medio, 2 meses, o sea, y me podía bajar 3 días y así muy poquito y luego dejaba de bajarme, o sea, como que era algo así de, yo lo veía normal, ¿no? O sea, no, ujú, no. Conozco otras personas, bueno, ya con el tiempo he conocido otras personas con otros problemas, ahora que toman hormonas pues para no embarazarse. He conocido varias personas con temas complicados y,
y y pues algunas de ellas sangran todo el mes, ¿no? O sea, o más Mm, tiempo, ¿no? Y entonces su tema ya es un tema de algún tipo de anemia, alguna sí, situación complicada, ¿no? Entonces yo dije, ay, qué bueno que me salvé de todo eso. pues sí. No, pero no, no era yo la que insistía, o sea, la verdad, mi mamá, algo, a lo mejor, ¿sabes qué me hubiera gustado? Tener más caderas. Mi mamá sí tiene como el cuerpo de guitarra. Ujú, Yo soy muy parecida a mi mamá, o sea, mi mamá y yo somos así como una gotita de agua. Tenemos las mismas manos, se nos parecen mucho las manos, tenemos como esa tendencia a que la piel se nos pongan, como por el sol, se nos pongan como oscurito. ujú, Y, y mi mamá, pues sí tiene el cuerpo así como de guitarrita y yo no. A lo mejor eso sí me hubiera gustado, tener el cuerpo como de guitarrita. ujú. Pero pues no nací así, entonces. Y en aquel momento, cuando en esa edad de la pubertad, cuando tú veías que no tenías el cuerpo de guitarrita, ¿cómo te sentías? Bueno, siempre me sentí diferente. O Ujú, sea, como te comentaba, desde la primaria yo me sentía diferente. O sea, hubo un tiempo en el que tuve varias amistades que empezaron a preguntarme cosas. Y a mí me molestaba que me preguntaran cosas porque no tenía las respuestas. O sea, yo creo que si hubiera tenido las respuestas, yo creo que si ahorita me lo hubieran preguntado, a lo mejor sí hubiera tenido la forma de responderles. Pero ni yo sabía, o sea, realmente no me sabía mi diagnóstico, no sabía de qué se trataba, no sabía, no tenía como una idea clara de qué era lo que pasaba. No te estoy diciendo que ahorita la tenga, pero tengo una mejor idea, o sea, eh, al paso del tiempo, pues he tenido la forma de irme documentando, ¿no? ujú, Pero cuando me empezaron a preguntar mucho, me alejaba. Entonces, empezaba como que a tomar mi distancia y hubo un tiempo en el que prefería a los animales, porque ellos no preguntan, o sea, ellos aceptan, ¿no? Entonces así de ujú, bueno, pero sí, siempre me sentí diferente, o sea, sí es un hecho que tienes que aceptarte, o sea, no hay forma de que no lo puedas hacer, ¿no? O sea, en algún momento vas a tener que aceptar que naciste con los ojos que naciste, que tienes la nariz que tienes la boca, que te pareces a alguien en particular, ¿no? O sea, en algún momento ujú, vas a tener que aceptar esas cosas, porque pues en realidad no, no es algo que todos, o sea, si tú le preguntas a una persona, por muy guapa que se vea, si tú le preguntas, oye, ¿te hubiera gustado ser diferente? Y te van a decir que sí. O sea, sí, y uno dice, bueno, una vez fui a una sesión así como de aceptación, yo no enseñaba mis piernas y a mí no me gustan los vestidos. Mi mamá me ponía vestidos, pero yo los dejé de usar muy chica. Entonces, una vez fui a una sesión como de acéptate, quiérete y cosas así, era como tipo coach y psicología y algo así. Y en la última sesión tú tenías que ir con vestido de la forma en la que se notaran tus defectos, ¿no? ujú, Entonces yo me compré una falda negra y ahí voy y ajá. pongo la falda negra y no fui. No era mi tiempo, ¿no? O sea, yo creo que tendría como unos 16, 17. Ujú, Yo todavía no me sentía lista. Por ejemplo, ya ves que luego tienes que ir de gala, ¿no? ujú, ¿No te ha tocado ir a las bodas? Tú sí usas vestido, ¿no? sí. Yo Yo soy no. así de vestidos, de minifaldas y esas cosas. No, yo no. Entonces, cuando tengo que ir a una boda, lo pienso mucho. O sea, tiene que ser la boda de una persona que quiero mucho, que es muy importante en mi vida, como para agarrar y decir, bueno, me voy a comprar algo que no voy a volver a poner. No, no sé, no, 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 no es lo mío. Ujú. ¿Cómo ves? No, pues ya me imagino, sí, todos tenemos pues algo que no nos gusta. Sí.
pero pues de alguna manera tenemos que aceptar en algún momento qué le vamos a hacer. Sí, ¿verdad? No nos queda de otra. Sí, como la voz, lo que decías de la voz hace un Sí, la rato. voz. Sí, fíjate que a mí cuando tengo la testosterona muy alta, Ajá. mi voz se vuelve más grave. Ah, ok. Incluso la gente me pregunta, ¿qué tienes en la voz? ¿Te pasa algo en la garganta o Te qué tienes en la enfermaste de la voz? garganta. Ajá. O me dicen, ¿y por qué se escucha así tu voz como muy ahora más aseñorada? Y yo así, de, pues no sé. Yo tengo una amiga que me decía que sí tenemos ciclos, Ujú, porque yo le decía es que yo no tengo regla. ujú, Y ella me decía, no, el cuerpo es sabio. Entonces, tú date cuenta que sí tienes ciclos. Y entonces me empecé a tratar de buscarlo, ¿no? O sea, como que ujú, las cosas que hacen las mujeres cuando tienen en su ciclo. Que comen, que se les antoja el chocolate, que comen cosas, específicas, que están más sensibles, que empecé a buscarlos, tal cual yo no los percibo. Sí hay veces en las que tengo como un cambio, o sea, sí lo noto en los vellos, por ejemplo, que son los que normalmente tiendo a quitármelos, ujú, sí lo noto, o sea, a veces te los tengo más gruesos, me salen más, pero así como notar el ciclo, los cambios, así como tú que me acabas de decir que percibes cuando tienes más testosterona, ujú. no, yo no. Sí. No, sí, o sea, porque me engruesa la voz y por el momento digo, a lo mejor yo me estoy imaginando que mi voz es más grave, pero la gente me lo dice, entonces tengo un roomie acá, vivo con este chico que es mi roomie, él es de Nigeria y por ahí por junio, que tenía junio, julio, que yo tuve la voz un poco más grave por la testosterona, él en algún momento me dijo, tienes una voz muy grave, suena sexy. Y yo decía, caray. Y después, y yo me reí y me dice, suena como bruja. Y yo dije, ¿en qué sentido? Esto es sexy. O sea, me dices que es sexy porque es grave, pero a la vez me dices que suena como bruja. O sea, ¿cómo eso concuerda? ¿Cuál es la coherencia en eso? Yo no lo Sí, entiendo, pero pues bueno, ¿qué le puedo hacer? La gente puede pensar que mi voz es sexy porque es grave, pero también sí, que suena a sí, bruja. sí los han dicho, o sea, sí, sí, por ejemplo, a mí que también tengo la voz gruesa, me han dicho que es sexy y que debería de ser locutora. Le dije, una vez trabajé contestando teléfonos. Fue uno de mis tantos trabajos. Le digo, no sé si eso cuente por locución, Pues podría pero sí. ser, pues sí, podría Sí, pero yo ser. siempre la he tenido así gruesa. O sea, tampoco me ha cambiado. O no, Sí, no creo haberme dado cuenta que me haya cambiado. no, a mí sí me cambia bastante por ciclos, como tú dices. Ay, no. Pues sí. Y bueno, por último, quiero preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que en este momento esté pasando por eso que tú pasaste en la pubertad? Bueno, pues yo creo que lo importante es como comenzar a visualizarte. O sea, digo, cada día es como una oportunidad, entonces creo que siempre existen oportunidades para ser diferente, para hacer cosas mejores, para, para todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, a lo mejor te hiciste un propósito y no lo has logrado todo el año, ya te llegó los últimos días del año, pero pues siempre hay una forma de volver a empezar, ¿no? Ujú, No todo va a ser fácil porque no es sencillo aceptarse. O sea, no es algo que,
que sea un paso fácil y mucho más con las diferencias notorias entre nosotros y otras personas, ¿no? Y, pero siempre va a haber personas con las que encajes, digo, finalmente eh, creo que la razón por la que quieres ser alguien en particular depende mucho de con quién o cómo o en dónde quieres encajar, ¿no? Ujú, Entonces, a veces nada más es como una cuestión de abrir tu mundo, tu círculo de personas. Hubo un tiempo en el que mi círculo de personas eran personas adultas. O sea, como no encajaba con alguno de los personas de mi edad, pues empecé a relacionarme con personas adultas, ¿no? Hubo un tiempo en el que era más sencillo. A mí me gustaba bailar de niña. Entonces, iba a los bailes, por ejemplo, y en los bailes, pues, es oscuro, o sea, está de noche, o sea, en realidad ahí no es como mucho de distinguir, ¿no? O sea, ujú. ay, se te van a ver los bellos, ¿no? O sea, o sea, de noche los gatos son pardos, ¿no? Entonces yo creo que nada más es como cuestión de irle buscando y de ir buscando en dónde encajar, o sea, no vas a encajar con todas las personas. No a todas las personas les vas a caer bien. O sea, a mí me llegó a pasar que había personas en las que de verdad les caía muy mal. O sea, y había personas que les caía muy bien. Ujú, Entonces, pues creo que es una cuestión de que vayan explorando, de que vayan trabajando, de que vayan viendo con quién encajan, en dónde encajan. Sí es importante escuchar a las personas que están a nuestro alrededor o que nos están ah, criando, pero no significa que sus conceptos, sus ideas, sus formas de vida, pues sean las que nosotros vamos a hacer, ¿no? O sea, en ujú. realidad, simplemente porque tu mamá es tu mamá y tú eres tú, pues somos diferentes, ¿no? Sí. Y nuestras decisiones van a ser diferentes. Entonces, pues nada más es cuestión de tenerte paciencia también, porque pues la vida, em, los cambios no son sencillos. O sea, por ejemplo, el otro día, yo normalmente me pinto el cabello, em, porque para mi edad y para la cuestión en la que el estereotipo que tenemos de alguna manera como puesto a lo largo del tiempo es que una mujer que tiene que cumplir un cierto grado de arreglarse, ¿no? Ujú, Yo admiro a los hombres porque ellos se meten a bañar, se ponen perfume y ya están listos. Y ya están guapos. Y ya, punto. O sea, y no, una mujer se tiene que arreglar más, entonces yo soy floja. Entonces, pues tiendo a hacer cosas así como, pues que me pongan algo que brille y ya no tendría que hacerme más cosas, ¿no? Porque aparte no me gusta maquillarme, eso cuestión de maquillarte se me hace complicado. Y también eso de estarte poniendo como tubos y estarte ahí alaciando el cabello y poniendo como esa cuestión de tardarte 40 minutos en el cabello, como que tampoco no soy fan. O sea, yo quiero salir de bañarme y ya estar lista. Entonces, pero ha sido cosas que las he tenido que ir haciendo, o sea, porque en algún ujú, momento me compraba las revistas para ir viendo como cuál era la tendencia y qué tenía que hacerme, y lo traté de hacer, ¿no? O sea, pero no me sentía cómoda, o sea, ujú, simplemente no me sentía cómoda, como que no, como que sentía que estaba en un lugar que no era el mío. ujú, Y creo que eso de ir explorando y ir buscando maneras y formas no tanto de encajar, sino de aceptarse. Creo que eso es lo más importante. O sea, va a haber cosas que no nos gusten de nuestro cuerpo siempre y que tengamos que irlas trabajando. Actualmente ya hay más cosas como terapias y de aceptación y cuestiones en las que tienes que ir considerando, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hijo
él es robusto. Y a veces él me dice, no, pues es que yo quisiera ser más delgado, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero si estás consciente que siempre vas a ser pues robusto. Le digo, yo creo que una persona fuerte, pues se ve atractiva, ¿no? Y aparte, a mi punto de vista, pues a lo mejor ya con los años que he pasado, pues dices, bueno, pues una persona joven siempre se va a ver atractiva. O sea, yo no sé qué tienes cuando eres joven, pero como que floreces, o sea, como Ujú, que se ve interesante, o sea, y es la edad, o sea, porque lo notas, o sea, notas como ese pequeño brinco, ese pequeño salto y con el tiempo también vas a ir cambiando y pues tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, tienes que aceptar ujú, que ya no tienes la misma fuerza, que ya no corres lo mismo, y tienes que ir haciéndote retos, pero pues los retos no tanto tendrían que ser como para manipular o cambiar el cuerpo, ¿no? Porque pues ujú. también está el otro extremo, ¿no? De Sí, cuántos chicos en redes sociales no han fallecido por hacerse otro arreglito, ¿no? sí. Entonces sí está, pues yo creo que eso sería lo que considero más importante, que vayan paso a paso, que no se apresuren. Ujú, Esta no es una carrera de, de distancia, sino de resistencia, ¿no? ujú. Sí. Sí, ¿cómo Claro que ves? sí, 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 concuerdo contigo en que hay que tenernos paciencia a nosotros mismos, es muy importante eso. Y también, como dijiste, pues considerar que no les vamos a gustar a todos, Sí, que es completamente normal no gustarle a todos, que siempre va a haber alguien que nos esté criticando algo, que no le guste algo de nosotros, pero pues, ¿qué más da? O sea, no importa lo que piensen las demás personas, lo importante es lo que pensemos nosotros, nosotras, nosotres y nada más, sí, nadie más. sí, que Claro nos que sí. sintamos cómodos, ¿no? Ujú, Y que no tengamos que, o sea, porque aparte, de por sí, en la vida, pues vas cambiando, ¿no? O sea, y eso de ser genuino es algo complicado. Y ujú, aparte, pero sí, o sea, más que buscar ser genuino, yo creo que creo que es que te sientas cómodo. ujú, Y hay muchas personas, bueno, a lo largo de mi vida yo sí me he dado cuenta que hay personas que no tienen lo que yo consideraba como defectos, o sea, físicamente mis defectos, por ejemplo, el hecho ujú. de que yo te decía, bueno, no encajé, no bailé, en mis 15 años tampoco quise fiesta porque pues se me hacía algo como muy ridículo, en fin, ¿no? O sea, esa clase de cosas. Pero me he dado cuenta que hay otras personas que vivieron todas esas etapas y de todos modos tienen un chorro de traumas, o sea, entonces, entonces no es algo así como, o sea, no es algo que, que te garantizo, o sea, el hecho de que tú estés en otros zapatos no te va a garantizar el que tú seas mejor o seas peor, ¿no? O sea, Ujú, yo creo que nada más es cuestión de ir buscando la manera en la que uno se sienta bien y con las personas con las que estés te ayuden a sacar cosas buenas de ti, ¿no? O sea, no, no cosas negativas, ¿no? ujú. Y con eso, pues yo creo que con el tiempo y con paciencia vas encontrándole formas, ¿no? Recuerdo que tenía un amigo que estaba súper orejón y entonces él se pegaba las orejas con cola loca. Y yo una vez me pegué con cola loca los labios, pero por curiosa, o sea, porque siempre fui curiosa, entonces me pegué los labios y pues despegártelos fue todo un rollo, ¿no? Y Pues terminé sí. sangrada del labio y yo le decía, bueno, ¿y por qué te pegas con cola loca? Te vas a lastimar, o sea, despegarte eso es complicado, ¿no? Pues yo me pegué los labios. Y entonces, pero él me decía que porque no le gustaban sus orejas. Y hace tiempo vi una foto de él ya con sus orejas. O sea, pues finalmente vamos a tener que aceptarlo, ¿no? O sea, a lo mejor Sí. eh, verle el lado bueno, ¿no? También tengo una amiga que tiene, mira, yo tengo esta muñeca
bueno, no sé si ves que todas los huesitos van parejitos y este Ujú, no. ujú, Y se supone que es algo genético, ujú, pero conocí una amiga que tenía este tema y lo tenía en un brazo y bueno, en una mano y no lo tenía en la otra, pero yo lo tengo en las dos. ujú. Y yo creo que somos así, ¿no? O sea, somos diferentes, no hay Sí, forma de que podamos ser iguales, ¿no? ujú. Claro, pues es que ninguna persona va a ser igual a otra, ni No. una. O tenemos un ojo más chiquito que el otro. Sí. Tuve una amiga que muy guapa ella, muy guapa, muy atractiva. Y, y ella me decía que tenía miedo a envejecer. Y lo he pensado, o sea, porque ya uno llega a cierta edad, bueno, tengo 42, y empieza uno a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con mi vida cuando sea más grande? O sea, ¿cómo voy a afrontarlo, no? Ujú. Porque pues ya no tienes la edad en la que subes las escaleras corriendo, ¿no? Ni bajas las escaleras corriendo. Entonces, pues ahora me toca otra etapa de aceptación, ¿no? Una etapa diferente, Sí. con menos rendimiento, de repente se te olvidan las cosas y tienes que aceptarlo, ¿no? Y Ujú. tienes que tratar. Sí hay forma de evitar ciertas, que se te olviden las cosas, pues con una agenda, ¿no? A lo mejor con recordatorios, pero son etapas de la vida que te va a tocar afrontarlos. Y esa ocasión que ella me dijo, tengo miedo a envejecer, me fui a la cama pensando, y yo tengo miedo. O sea, tengo miedo a que se me vean por ejemplo, yo tengo unas arrugas aquí, pero las arrugas son del sol Ujú. y de mis gestos. Entonces, y eso ha sido de toda la vida, o sea, de toda mi vida, de muy niña, por estar en el sol y por hacer Ujú. gestos, empecé con las arrugas. Y, o tengo granitos en la nariz, de esos, ¿cómo se llaman? Unos granitos Los negritos. puntos negros. Ándale, esos puntitos. Entonces, em, con el paso del tiempo he tenido que aprender a aceptarlo, he tenido que ir buscando alternativas como para exfoliar, pero no por el hecho de que los quiera eliminar, porque al final sé que ahí van a estar, o sea, me va a parecer muy extraño que un día me levante y no los vea, ¿no? Así de, ¿y dónde están? Pero, pero son como momentos, o sea, y eso lo vamos a tener de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, yo odiaba mis manos. Tengo las manos chuecas, los dedos, y el día que vi mis manos y vi las manos de mi mamá, dije, wow, tenemos las mismas manos. Tanto odiaba mis manos todas arrugaditas y feas. Y lo primero que empecé a hacer para quererlas más fue ir a que me hicieran manicura y que me pusieran ahí unas florecitas. Entonces eso me ayudó de alguna manera a irlas aceptando poco a poco, ¿no? Ujú. Pero pues yo creo que son cosas que más bien dicho tú como tendrías que pensar qué es lo que no aceptas y cómo ir dando esos pequeños pasitos para ir Ujú. aceptando algo que siempre va a estar ahí, o sea, no hay forma de quitarlo, así nacimos, Pues sí. ¿no? Mi abuelita, por ejemplo, tiene su papadita y tiene los brazos, los tiene así anchos, ¿no? Entonces yo siempre me veía al espejo, ya después de los 30 así, y decía, oh, ya me están saliendo los brazotes. Y una amiga me dijo, es para abrazarte mejor. Y entonces empiezas como que ese punto de aceptación por el hecho de que a veces escuchas comentarios que a lo mejor te parecen como grotescos, como lo que me habías dicho de la bruja, pero hay Ujú. otros comentarios que escuchas que suenan bien y te los puedes quedar, ¿no? Los puedes Ujú. interiorizar y puedes agarrarlos para ti, ¿no? Entonces todo el tiempo empecé a pensar, bueno, pues sí, es para abrazar mejor, ¿no? Es para abrazar mejor. Sí voy a hacer ejercicio y todo, pero pues los brazos así los tiene mi familia, o sea, no hay forma de que lo puedas quitar. O sea, no. Como luego le digo a mi hijo, cuando elijas tu pareja, pues ve a ver a su mamá o a su papá y ve cómo son, o sea, porque finalmente pues vas a estar
todo el tiempo con esa persona, ¿no? O sea, y probablemente va a ser así, o sea, probablemente sus cambios van a ir para allá, ¿no? Entonces, si tú consideras que siempre vas a estar con una persona así y sin importar los cambios físicos que tenga, pues entonces ahí es, ¿no? O sea, Ujú. Pues sí. y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Ujú. Sí, claro que sí. Pues sí, es importante aceptarnos, saber que siempre vamos a ser diferentes, no porque seamos o tengamos cuerpos intersex, sino porque simple y sencillamente todas las personas somos distintas. Y Sí, entonces, como dices, son etapas de la vida y tenemos que siempre adaptarnos a las etapas y en cada etapa siempre va a surgir algo nuevo que sí, probablemente no nos guste, pero que pues vamos a tener que aceptar en algún momento. sí, eso sí. Sí, pues muchas gracias, Merit. Esas fueron todas las preguntas de la entrevista y algo que quisieras añadir. Pues creo que no. Ok, ok, pues muchas gracias por aceptar ser entrevistada y por siempre estar dispuesta a colaborar con Brújula. Claro que sí. Muchas